Vamos a resolver los ejercicios 19 y 20 de la serie de 20 ejercicios que le hemos traído sobre límites de funciones trigonométricas en un punto. Para el número 19 estamos en presencia de un límite en esta forma, 1 menos coseno de x sobre el seno de x cuando x tiende a 0. Repito, recuerdo la identidad, o sea, los límites que debemos conocer para resolver este tipo de límite trigonométrico. Seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1, o viceversa, x sobre seno de x. Y el límite cuando tiende a 0, la x de 1 menos coseno de x sobre x, que es igual a 0, o de coseno de x menos 1 sobre x igual a 0. Las dos formas son válidas para este tipo de límite y lo asumimos como verdades, o sea, siempre y cuando aparezcan estas expresiones podemos sustituirlo por 1 o por 0. Por lo tanto, esta expresión debemos tratar de transformarla en estas expresiones conocidas y comenzamos entonces, como parece seno y coseno, sencillamente a separarlas las dos. Pero recuerden que ante todo, lo primero que se va a hacer siempre es evaluar el límite en el punto indicado. Si al sustituir la variable por el número indicado del límite nos da un número, sencillamente ese valor es el valor del límite de esa expresión. Si no me da un número, me da una forma indeterminada, una forma indefinida, entonces repito, hacemos un proceso diferente para hacer el cálculo de este límite. Primeramente entonces, como dijimos, vamos siempre a evaluar, a ver qué sucede. Sustituyo a x por 0, me daría 1 menos coseno de 0 sobre seno de 0. Nos quedaría 1 menos, recuerdo, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. 1 menos 1 es 0 sobre 0. Hemos tenido una forma indeterminada. Por lo tanto, esto me indica que no puedo calcular el límite de esta expresión directamente evaluando la función en el punto. ¿Qué hago entonces? Esto me indica, repito, que debo transformar esta expresión a una forma conocida para calcular su límite. Y la propuesta que le hacemos es la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar, como tengo seno y coseno, vamos a separarla en 1 menos coseno sobre 1 por 1 sobre seno de x. Lo único que hemos hecho es separar el coseno del seno. Coseno sobre 1 y el seno, en este caso, con el 1 arriba. 1 menos coseno de x sobre 1 por 1 menos seno de x. Si multiplicamos, obtenemos la misma expresión, por lo tanto no hemos alterado nada. Y esto me permite entonces hacer una separación. Podemos escribir eso aquí, límite cuando x tiende a 0 y vamos a lo siguiente. Estos límites se están asemejando, la semejanza a estos límites, pero me falta el denominador x. Si yo tuviera aquí una x, tendría límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x y este límite ya fuera 0. Si aquí tuviera una x, tendría el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, que dijimos que es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y nos diera 1. ¿Qué nos falta entonces? Una x en este denominador y una x en este numerador. Y les propongo lo siguiente. Si yo agrego una x en este denominador y una x en este numerador, la expresión no se altera, porque estaría dividiendo y multiplicando por el mismo valor. Se podría escribir 1 menos coseno de x sobre x y agregué la x por agrego otra x, es decir, si simplifico no he agregado nada sobre seno de x. Estoy multiplicando y dividiendo por la misma cantidad, en este caso para la variable x. Y esto me permite entonces llegar a los límites conocidos y separarlos. Tendríamos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x por, este es el límite de un producto, lo transformo en el producto de los límites. Límite de x sobre seno de x. Y nos daría ahora límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x de 0 por, y este límite que es igual al de seno de x sobre x, que vale 1, y 0 por 1 es 0. Hemos hallado el valor del límite de esta expresión.
separando convenientemente y agregando lo que le falta, que en este caso era la x, para llegar a los límites conocidos. Recuerden, si yo agrego la misma cantidad multiplicando y dividiendo, la expresión se altera. Fue lo que hicimos aquí, agregamos la x dividiendo y multiplicando. Vamos a desarrollar el último ejercicio, que es el número 20. Bien, número 20. Calcula el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 3x dividido por x al cuadrado menos x. Vamos meramente a evaluar a ver qué sucede. Nos quedaría seno de 3 por x que es 0 sobre 0 al cuadrado menos 0. Nos quedaría seno 3 por 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, menos 0, seno de 0 es 0, 0 menos 0 es 0. Nos queda una forma indeterminada. Por lo tanto, no puedo calcular directamente el límite evaluando. Debo entonces transformar la expresión que tengo en una forma que me permita hacer el cálculo del límite. Y comenzamos entonces a analizar qué podemos hacer. En este denominador tengo dos términos y los dos términos contienen x, por lo tanto podría sacar factor común x y nos quedaría límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x que multiplica x2 entre x daría x menos x entre x me daría 1. Lo hemos transformado mediante un factor común en x que multiplica a x menos 1. X por x daría x2 y x por menos 1 menos x. ¿Qué nos permite esto? Nos permite acercarnos a la primera forma, que es seno de x sobre x. El único problema es que tengo 3x. Yo podría separar ahora en esta forma. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1. O sea, podría escribir, reescribir límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1. Hemos reescrito convenientemente separando en la forma que nos conviene para quedarnos con seno de x sobre x. Pero hay un problema. No tengo seno de x sobre x, tengo seno de 3x sobre x. Y recuerden que estos son ejercicios que hemos visto anteriormente. El argumento del seno es 3x. Por lo tanto, para que me quede igual, completo con un 3 en el denominador que está dividiendo y multiplico por un 3. O sea, multiplico y divido por la cantidad que le falta para completar el argumento. En este caso sería 3. Y nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de 3 por límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x por el tercer límite, límite cuando x tiende a 0 de la fracción 1 sobre x menos 1. Y vamos a evaluar límite cuando x tiende a 0 de 3 es una constante y el límite de la constante es la propia constante por límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. Estoy en el primer ejemplo de límite. Esto vale 1 por, y este límite lo puedo evaluar. Me quedaría 1 sobre x tiende a 0, 0 menos 1. Nos quedaría 3 por 1, 3 por 1 sobre 0 menos 1, menos 1. Me quedaría 3 por 1 entre menos 1, me daría menos 1. Y 3 por menos 1, me daría menos 3. Hemos llegado a la respuesta de este límite de seno de 3x sobre x2 menos x. En este caso, lo que hemos hecho convenientemente, sacar un factor común, separar para llegar a la forma indicada y, como no coincide el argumento con el denominador, completar con, en este caso, el número que falta, que es el 3. Después separo el límite, límite de la constante, límite conocido y el tercer límite lo evalúo. Y calculo el valor del límite. Con esto hemos terminado la serie de 20 ejercicios sobre límites de seno, coseno, tangente, o sea, límites de funciones trigonométricas. Espero que les haya sido de gran ayuda.